7 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días para los que nos escuchan en vivo y muy buenas noches para los que nos escuchan en repetición. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy viernes 3 de marzo, agradeciendo su preferencia por sintonizarnos a través del 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y de igual forma a nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, a través del 95.m de FM, y a los que nos ven o nos escuchan a través de la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, conduciendo este programa en ausencia de la titular, Ruth León, y el día de hoy te preparamos un tema, el sistema digestivo, tu segundo cerebro. Es importante que sepamos que el sistema digestivo no solamente tiene la función de digerir, sino también está en relación con las emociones. Y los puntos a desarrollar el día de hoy, el menú para que te quedes con nosotros. ¿Por qué el sistema digestivo es considerado el segundo cerebro? Diferentes funciones del sistema digestivo, recomendaciones médicas y nutricionales para favorecer una buena función estomacal e intestinal. Si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios al respecto, márcanos a los teléfonos en cabina que son el 3122-1190 y el 3647-1883, y a través de WhatsApp nos puedes enviar un mensaje, es el 3310-1907-12. Y te invito a que participes desde el inicio. Radio Mujer y tu servidor estamos lanzando un reto a los radioescuchas. Es un reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Es decir, prácticamente 6 meses de tratamiento gratuito. Te vamos a dar asesoría médica y nutricional. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los teléfonos anteriormente señalados o enviarnos un WhatsApp donde nos señales tu peso, tu talla y el por qué deseas aceptar el reto. Y vamos a iniciar, como es tradicional, con la frase de nutrición y salud del día de hoy. No conviertas tu estómago en una bolsa de basura. Y el autor es anónimo y es precisamente en referencia al tema del día de hoy, que es sistema digestivo, tu segundo cerebro. La primera ocasión que se escuchó del sistema digestivo como segundo cerebro fue en el 1999. Sacaron un libro, un gastroenterólogo en Europa sacó un libro llamado precisamente en inglés el Second Brain, en donde precisamente señalaba en base a varias investigaciones cómo el sistema digestivo actúa de manera conjunta con nuestro cerebro. Pero antes de esos aspectos es bien importante señalar ciertos aspectos nutricionales que tenemos que tener en cuenta y que tienen que ver con la digestión. Si escogemos un alimento, el por qué a veces el alimento en algunas personas funciona de una manera y en otras funciona de otra manera. Es decir, por qué cierto alimento en algunas personas les puede provocar indigestión o les puede provocar cierta intolerancia, y el por qué es importante tener una nutrición sana, balanceada. Es por ello que escogimos el tema del sistema digestivo. ¿Qué tan importante es el tener de manera adecuada o tratar bien nuestro sistema digestivo? Y hay 6 aspectos nutricionales que tenemos que tomar en cuenta. Uno es la elección del alimento. La elección del alimento significa que no es lo mismo escoger un jugo de 5 naranjas a 5 naranjas que las pelemos y nos las comamos con todo y gajo. Es decir, el impacto metabólico es totalmente diferente, porque cuando comemos las 5 naranjas nos va a dar más sensación de saciedad. Estamos consumiendo una cantidad importante de fibra, a diferencia de que cuando consumimos un jugo de 5 naranjas, pues prácticamente estamos consumiendo, podríamos decir, como agua con azúcar, con un poquito de vitaminas. El segundo aspecto nutricional, aparte de la elección, es también la masticación. La digestión inicia desde la masticación, porque en nuestra boca existen enzimas digestivas muy importantes, y una de ellas es la amilasa salival. Es decir, desde la masticación está iniciando la digestión, y es por ello que en muchas ocasiones insistimos que una nutrición sana, balanceada, adecuada, no debe de contener licuados y no debe de ser líquida, sino que es importante la masticación para dar sensación de saciedad. El tercer punto sería la digestión.
Y la digestión es importante porque cuando consumimos alimentos, es decir, cuando los masticamos, en nuestro estómago se produce una hormona llamada la grelina, y la grelina es la hormona de la saciedad. Es decir, que si masticamos, en el momento de que el estómago siente cierta sensación de saciedad, es decir, que ya se siente con lleno o prácticamente a la mitad, se empieza a producir esta hormona llamada grelina, que es la hormona de la saciedad, y en consecuencia nos va a dar sensación de placer y satisfacción, a diferencia que cuando consumimos alimentos que son líquidos, cuando consumimos jugos, licuados, no hay una excreción adecuada de grelina, y es por eso que en ocasiones no existe sensación de saciedad. El cuarto punto sería la absorción a nivel intestinal. Es por ello que es importante que consumamos una cantidad importante de líquidos y de vegetales para el consumo de fibra. Y otro sería la asimilación a nivel intestinal. El factor más importante de la nutrición no es lo que comemos, sino lo que asimilamos. Y muchos factores los pacientes no toman en cuenta la asimilación intestinal. Es por ello que hay mucha diferencia, o hay diferencias significativas entre comer y nutrir. Comer prácticamente sería quitarse el hambre y es comer lo que quiero. Y nutrir es precisamente ir a las necesidades biológicas que tenemos, es decir, tener una dieta equilibrada con macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, que son los micronutrientes, suficiente cantidad de agua, suficiente cantidad de fibra. Y por último, un factor importante también es la excreción. Es decir, hablando de manera coloquial, que nuestra alimentación tenga buena entrada y buena salida, y nuestro estómago, nuestro sistema digestivo regularmente nos va a hablar, nos va a estar diciendo de qué manera está actuando, y es por ello que podemos provocar gases, inflamación y distensión, y tiene que ver con el tipo de alimentos que consumimos. Señalábamos que la primera ocasión que se catalogó el sistema digestivo como segundo cerebro fue en el año de 1999. En base a varias investigaciones se demostró que el sistema nervioso tiene aproximadamente 100 millones de células. Y con esta información vamos a la primera pausa y regresamos. 7 de la mañana, 19 minutos. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez y estamos hablando el día de hoy del tema del sistema digestivo, tu segundo cerebro. ¿Qué tan cierto es que el sistema digestivo sea nuestro segundo cerebro? Y justo antes del corte estábamos señalando que hay varias investigaciones a partir de 1999 que señala que justo que existe un sistema digestivo, un sistema enteral, nervioso, y que tiene más de 100 millones de neuronas y 25 tipos de neuronas diferentes. El segundo cerebro no piensa, pero siente. Todos sabemos que el estrés, la ansiedad, la tensión emocional afecta al sistema digestivo. Muchas personas somatizan los problemas psicológicos y tienen molestias digestivas fuertes y variadas. No es raro presentar diarrea ante una situación de miedo o enojo, vómito después de una discusión con alguna persona indeseable, o gases que se presentan después de una discusión. ¿Quién no se ha sentido indispuesto ante un examen o una entrevista de trabajo? Nuestro sistema digestivo expresa nuestros estados de ánimo. Los pensamientos pueden provocar inclusive atracones, pueden provocar indigestión y alteraciones del apetito. ¿Cuántas personas antes de consumir un alimento, desde que lo ven, en el momento que lo analizan, dicen este alimento me va a provocar indigestión o este alimento me va a hacer daño? Y justo sucede lo que están de alguna manera pensando, y es por ello que también el sistema digestivo se le ha llamado el segundo cerebro, porque están íntimamente conectados lo que es el cerebro y el sistema enteral, o el sistema del sistema nervioso del sistema digestivo. El término coloquial entripado para referirse a un enojo podría ser no del todo metafórico, sino que sea real. Y es que el estómago se puede cerrar en una situación estresante, o que parezca poblado de mariposas ante el amor, también tendría una explicación científica.
Es por ello y es importante señalar que el sistema digestivo tiene que ser bien tratado. El sistema digestivo tenemos que cuidarlo, y la manera de cuidarlo es precisamente a base de una nutrición sana, adecuada, balanceada. La función neuronal del sistema digestivo es muy parecida a la del sistema nervioso, a la del cerebro. El sistema digestivo posee una red extensa de neuronas de igual forma que el cerebro. Las estructuras de las neuronas digestivas son totalmente idénticas a las del cerebro y tienen la capacidad de liberar neurotransmisores y también tienen la capacidad de liberar hormonas. Pero ¿cómo podemos hacer para estimular el cerebro intestinal a nuestro favor? ¿De qué manera le podemos hacer desde el punto de vista médico y desde el punto de vista nutricional? El 70% del beneficio que podemos tener desde el punto de vista digestivo tiene que ver con los aspectos nutricionales, y es el punto que queremos tocar y es el punto más importante. El por qué tenemos que cuidar nuestro sistema digestivo, y debemos de cuidarlo precisamente porque el sistema digestivo tiene su propio lenguaje y ese lenguaje hay que escucharlo, es decir, las tripas nos hablan. El cerebro intestinal libera sustancias químicas como son la serotonina, la hormona de la felicidad y el bienestar, y como respuesta a una alimentación y digestión sana. Hay que saber que la serotonina no se produce solamente a nivel del cerebro, sino que al menos el 90% de ella se libera a nivel del intestino. ¿Qué significa esto? Que la serotonina, que es la hormona de la sensación de placer y satisfacción, regularmente tiene que ver la excreción y también la asimilación, y la función de la dopamina tiene que ver mucho con los alimentos que consumamos. Y es por ello que es importante lo que señalamos anteriormente, que somos lo que comemos, es decir, lo que comemos también tiene que ver con nuestro estado emocional, y muchas veces no le damos esa importancia, solamente tomamos de referencia que el sistema digestivo funciona meramente como lo que comentamos al inicio, lo que es para digerir, lo que es desde la elección hasta la excreción de los alimentos, pero no tomamos en cuenta que el sistema digestivo es algo más que eso, que solamente digerir o asimilar lo que son los alimentos. También al menos el 50% de la dopamina, la actividad de ella está a nivel intestinal, y de igual forma también se producen benzodiazepinas que funcionan como tranquilizantes naturales. Si nos alimentamos bien, variado y con un aporte proporcional de todos los nutrientes, es decir, macronutrientes y micronutrientes, y si tenemos hábitos sanos de comer, sin prisa, masticando de manera adecuada y no nos distraemos, en el sistema digestivo nos responde y nos agradece con una sensación de bienestar, dándonos un buen suministro de energía, vitalidad y optimismo. Tenemos que tomar en cuenta que al consumir los alimentos tenemos que consumirlos con conciencia, es decir, tenemos que tener conciencia, significa con conocimiento de causa, con conocimiento pleno, en el sentido de que cuando consumimos el alimento, al consumir el alimento debemos ser conscientes qué es lo que estamos consumiendo, es decir, tenemos que estar en el momento de estar consumiendo el alimento, tenemos que ser conscientes de estar ahí, y muchas veces consumimos el alimento pero estamos fugados, es decir, estamos comiendo pero probablemente estemos mirando la televisión o probablemente estemos viendo el celular, pero no somos conscientes ni siquiera del sabor del alimento. Entonces es importante, y hay factores determinantes de la función que tienen los alimentos. No solamente el consumir alimentos tiene el valor calórico, sino también el valor, lo que estábamos consumiendo, el alimento que consumimos tiene que ver también con los neurotransmisores y nos va a dar cierta sensación de placer, satisfacción, o inclusive nos podemos sentir, como coloquialmente señalamos anteriormente, como entripados, es decir, con indigestión. Hay muchas personas que cuando consumen el alimento no hacen una buena digestión. Es común personas que consumen alimentos y después de consumirlos se sienten inflamados, distendidos, y mucho tiene que ver también con el aspecto emocional. Personas que son muy aprensivas, personas que tienen gastritis o colitis, tiene que ver también con el estado emocional. Y es justo lo que estamos hablando el día de hoy, del sistema digestivo, tu segundo cerebro,
y el día de hoy se está comunicando con nosotros Alejandra por WhatsApp. Alejandra mide unos 68 y pesa 105 kilos y está participando para Aceptas el Reto. También me gustaría participar en el reto, tengo 52 años y 78 kilos, me gustaría saber su nombre y su talla para que participe en el reto. ¿Aceptas el reto? Radio Mujer y tu servidor estamos lanzando un reto de 26 semanas de tratamiento, de asesoría médica y nutricional totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es participar llamándonos a los teléfonos en cabina o el teléfono del WhatsApp, que es el 33 19 07 12, repito, 33 10 19 07 12, donde nos tienes que señalar tu peso, tu talla, tu nombre y el por qué deseas aceptar el reto. Radio Mujer y tu servidor, como ayuda social, estamos lanzando este reto precisamente para personas que no tengan recursos suficientes para pagar un profesional de la salud, y nosotros nos ponemos con la consulta. Otra conexión entre el cerebro y el estómago que es importante tener en cuenta, se tiende a un comportamiento más agresivo cuando el estómago está vacío. Una de las razones es que la dieta o la alimentación, principalmente cuando consumimos en la alimentación algo de proteínas, las proteínas tienen un contenido enzimático que se llama triptófano. El triptófano a su vez nos va a producir un neurotransmisor que es la serotonina, que nos va a dar cierta sensación de placer y satisfacción. Es decir, también el equilibrio entre los alimentos, es decir, si tiene suficiente cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas, nos va a dar también cierta sensación de placer o satisfacción. Es por ello que es importante que cuando se tiene un régimen alimenticio para bajar de peso, tiene que ser bajo una valoración médica y nutricional. Una nutrición adecuada para un paciente que está en un proceso de disminución de peso debe ser como un traje a la medida. Tiene que tener previa valoración nutricional y valoración médica, precisamente para saber en qué condiciones de salud inicia o va a iniciar ese paciente con el tratamiento. Es por ello insistimos que muchos pacientes, cuando van a bajar de peso en el afán de perder ese peso, a veces se someten a dietas muy restrictivas, y a veces esas dietas restrictivas, ¿cuántas veces no hemos sabido de personas, de pacientes que están en un régimen alimenticio de reducción de peso y también afectan su estado emocional, se deprimen o entran en ansiedad, compulsión o depresión precisamente por la falta de nutrientes, que hoy día estamos viendo que los nutrientes son importantes también para el estado de ánimo y que nos van a provocar cierta sensación de placer o satisfacción. De hecho, el síndrome de colon irritable es parte o deriva de un consumo excesivo de neurotransmisores. Y con esta información vamos a la siguiente pausa y regresamos. 7 de la mañana, 34 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Óscar Martínez, y el día de hoy estamos tocando el tema del sistema digestivo, tu segundo cerebro. ¿Qué tan importante es tener de manera adecuada, o tratar de manera adecuada nuestro sistema digestivo? Y justo antes del corte estábamos señalando de que al consumir ciertos alimentos también se van a convertir en neurotransmisores, y estábamos comentando que al consumir proteínas se va a convertir en neurotransmisores y principalmente en serotonina, porque consumimos el triptófano a través de las proteínas, y eso de alguna u otra manera nos va a favorecer o nos va a perjudicar. Es por ello que tenemos que tener una nutrición totalmente sana. De hecho, cuando llegan pacientes a consulta y tienen una historia de gastritis o colitis de repetición, es decir, crónico, que se quejan mucho de problemas gastrointestinales, es importante mandarles hacer estudios de laboratorio, y dentro de los estudios de laboratorio que tenemos que mandar a hacer son estudios generales como ácido úrico, biometría hemática, perfil de lípidos,
Y también cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de sobrepeso, obesidad, mandamos a hacer lo que es un eco de hígado y vías biliares, y también mandamos a hacer enzimas hepáticas. Es decir, es importante saber en qué condiciones el paciente está. En muchas ocasiones, cuando el paciente tiene hígado graso secundario, ya sea una mala nutrición, regularmente el hígado graso se acompaña cuando hay un paciente que tiene sobrepeso y obesidad. Muchos de los pacientes que tienen sobrepeso tienen hígado graso, y el hígado graso va en función directa o en relación directa al excedente de peso. Es decir, a mayor excedente de peso puede haber posibilidad de que tenga más hígado graso. Y aquí la cuestión es que cuando se tiene hígado graso también hay una mala digestión, hay problemas repetitivos de gastritis o de colitis, y muchas veces se hace diagnóstico diferencial precisamente con eso. O pacientes que tienen problemas de colitis crónica, también se tiene que hacer diagnóstico diferencial con intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten, el paciente que consume alimentos que contengan trigo, cebada o centeno, regularmente posterior a consumirlo van a tener inflamación, distensión, gases, y es importante que cuando llegan a consulta hagamos este diagnóstico diferencial. Vamos a dar una mención. Radio Mujer te invita al evento Amor con Sentido. Son conferencias. La primera conferencia es con Lupita Venegas, es Mujer, naciste para ser feliz. La segunda conferencia, otro conferencista, es la sexóloga Carlota Tello, con Personas Felices construyen parejas felices. Otra conferencia es El amor a los 40 y más, el amor a los 40 y más, con Alicia Soltero, que es psicoterapeuta. El evento será el sábado 11 de marzo, repito, el evento es para la siguiente semana, el sábado 11 de marzo, de 9:30 de la mañana, en la área de salones de Expo Guadalajara. La entrada es libre, es importante que acudas a Expo Guadalajara en la segunda planta, y es totalmente gratuito. Repito, el evento es Amor con Sentido y estás total y cordialmente invitado. Y estábamos señalando la importancia del sistema digestivo. El día de hoy el tema es sistema digestivo, realmente será tu segundo cerebro, y están participando por WhatsApp. La primera vez que fui a nutrición me quitaron pan del todo, tortilla, fue una dieta muy estricta. Lloraba desconsolada, estaba de muy mal humor, no podía levantarme, me sentía muy débil, no pude hacer ejercicio, me dio diarrea, no quería ver a nadie porque de todo lloraba y me enojaba. Aguanté solo 2 días y comí y me sentí feliz, pero con culpa. Espero con ansia el viernes para escucharlos. Bendiciones, muchísimas gracias por escucharnos. Y precisamente lo que estábamos comentando es que también el alimento no solamente tiene un contenido de tipo nutricional, sino también tiene un contenido de tipo emocional. Es decir, somos lo que comemos, y si consumimos, ejemplo, cuando consumimos un excedente de alimentos saturados en harinas o en azúcares, nuestro cuerpo va a producir niveles altos de dopamina, y esa dopamina nos va a dar cierta sensación de placer o satisfacción. Cuando un paciente inicia con un régimen alimenticio, y como la paciente que anteriormente nos señalaba su caso, es que pasa por un síndrome de abstinencia al azúcar. Es decir, el ser humano regularmente tiende a tener ciertas conductas adictivas, y podemos ser adictos sin saberlo. Es decir, podemos ser adictos al azúcar, podemos ser adictos a las harinas, y eso, cuando tenemos algún régimen alimenticio de restricción en el cual vamos a quitar las harinas, el cuerpo pasa por ese síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia regularmente se manifiesta por irritabilidad, dolor de cabeza, sensación de frío, sudoración fría, y ansiedad, compulsión, depresión. Regularmente se forma un círculo vicioso. Es decir, cuando el paciente siente eso, abandona el régimen alimenticio o abandona la dieta, inicia a comer, y después de ello viene la culpa. Al dejar de consumir el alimento que regularmente le va a provocar cierta sensación de placer o satisfacción, entra este síndrome de abstinencia, y precisamente esas manifestaciones clínicas regularmente son las que hace que el paciente abandone el tratamiento. Importante,
Cuando se inicia con un régimen alimenticio restrictivo, es decir, que le quitan las harinas del todo, puede pasar por este síndrome de abstinencia, pero también depende mucho de la sensibilidad que tenga el paciente. Hay pacientes que pueden tener un régimen inclusive muy restrictivo, en el que pueden o se someten inclusive a dietas solamente de proteínas o dietas isolipoproteicas, que son dietas solamente de proteínas y de grasas, y no sentir absolutamente ninguna molestia o leve molestia. Pero algunos otros pacientes, en cuanto se suspende o se disminuye la cantidad de carbohidratos en su régimen alimenticio, sí tienen sensaciones importantes, y dentro de ellas puede ser el dolor de cabeza. Al menos el 90% del abandono del tratamiento de pacientes que inician con un régimen alimenticio es precisamente por esas manifestaciones clínicas, y justo esas manifestaciones clínicas tienen que ver con la producción de neurotransmisores. Estábamos comentando que si consumimos una cantidad importante de carbohidratos, de harinas y almidones, vamos a producir también una cantidad importante de dopamina, y cuando se consumen también una cantidad importante de proteína, las proteínas nos van a provocar un incremento de serotonina. Es por ello, e insistimos que es importante, y varias veces lo hemos dicho, que no hay necesidad de que te pongas a dieta, sino que tengas un régimen alimenticio totalmente equilibrado, es decir, establecer hábitos alimenticios sanos. Y los hábitos alimenticios sanos no tienen que ver con la palabra dieta. La palabra dieta, la palabra dieta significa el consumo de alimentos de día a día, pero muchas personas toman la palabra dieta como un castigo, y al decir estoy a dieta se sienten como castigados, y también hemos tocado desde el punto de vista psicológico ese aspecto, que cuando el paciente dice que está a dieta se siente como castigado y tiende de repente a abandonar el tratamiento, y se forma este círculo vicioso que hemos comentado. Regularmente el paciente, cuando inicia con un régimen alimenticio, puede tener cierta motivación, pero a veces las manifestaciones clínicas secundarias a un régimen alimenticio, a veces restrictivo, va a hacer que abandone el tratamiento, y es el círculo vicioso que pasan todos los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Inician con mucha motivación y probablemente a las 2 semanas o a las 6 semanas o inclusive antes puedan abandonar el tratamiento, y no hay necesidad de tener tanta restricción en un régimen alimenticio. Simple y llanamente, hemos comentado, simple y llanamente con establecer hábitos alimenticios sanos, y hemos dado ciertas recomendaciones dentro de las recomendaciones muy generales para de alguna manera perder peso de manera gradual, inclusive sin estar a dieta. Una de ellas es suspender todos los alimentos que contengan azúcar agregado, es decir, lo que son dulces, postres, helados, chocolates, pasteles, golosinas, y el azúcar agregado en sí, es decir, también los refrescos. Si le ponemos azúcar a nuestra agua, si le ponemos azúcar al café o al té, simple y llanamente con suprimir el azúcar. Si tú tienes o te haces ese reto, ejemplo, iniciamos lo que es Cuaresma, y por estos 40 días te inicias con un proceso en el cual no vas a consumir absolutamente nada de azúcar agregado, verás que a los 40 días vas a tener un peso probablemente algo diferente, pero esos pequeños cambios van a hacer que a largo plazo vayas a tener un beneficio para la salud. Si suspendes solamente el azúcar agregado, y otro de las recomendaciones también sin estar a dieta muy generales, sería que suprimieras todos los alimentos procesados, y sobre todo si los alimentos tienen grasas trans. Todo lo que tiene grasas trans, ejemplo es lo que es el queso crema, lo que son los alimentos industrializados, pastelillos, todo lo que veamos de paquete, todo lo que son los aderezos, y sobre todo aderezos que son de consistencia cremosa, tienen grasas trans. Si solamente con esas recomendaciones, es decir, quitar el azúcar agregado, las grasas trans, consumir probablemente en vez de pan blanco, pan integral, con esas recomendaciones bajarías de peso de manera gradual. Y con estos datos vamos a la siguiente pausa y regresamos. 7 de la mañana, 49 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez.
Y el día de hoy estamos tocando el tema del sistema digestivo, tu segundo cerebro, es decir, que el estómago no piensa, pero siente. Y los teléfonos en cabina para dudas o comentarios es el 3122 1190, el 3647 1883, o puedes enviarnos un mensaje por WhatsApp al 33 10 19 07 12. Y anteriormente habíamos comentado una mención del evento Amor Consentido. Amor Consentido embellece tu corazón y tu rostro. Hay una dinámica: por cada 5 personas que invites al evento de Facebook titulado Amor Consentido, obtendrás un boleto para participar para un tratamiento completo profesional para el rostro que incluye shampoo y loción facial, crema con filtro solar, gel nocturno, mascarilla reafirmante y crema de contorno para ojos. Cada seleccionado serán 5 ganadores. Durante la emisión del programa Dentro de Ti se darán a conocer las ganadoras, mismas que serán publicadas en nuestras redes. El evento se encuentra dentro de nuestra fanpage, que es Radio Mujer Guadalajara, en la sección de eventos. Entonces te invito a que participes, precisamente invitando a 5 personas para que te ganes esa promoción, y todavía es tiempo de que participes en Aceptas el Reto. Radio Mujer y tu servidor lanzamos ese reto para los radioescuchas que no tengan suficientes recursos para pagar un profesional de la salud. Aceptas el Reto es de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y asesoría nutricional totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros, enviarnos tu caso, es decir, cuánto mides, cuánto pesas y el motivo por el cual deseas aceptar el reto. Y se comunica con nosotros por medio del por medio del WhatsApp. Buen día a todo el equipo, felicito al doctor por el excelente programa de hoy. Estoy repasando y aprendiendo nueva información que me será útil. Soy Belén Navarro, nutrióloga. Gracias. Al contrario, Belén, gracias a ti por escucharnos. Hola doctor, buen día. Sé que mi pregunta se sale del tema. ¿Me puede sugerir qué ejercicio hacer para poner a trabajar mi cuerpo? Levantarme, tengo 50 años y peso 45 kilos, padezco de fibromialgia. Gracias doctor por su respuesta, que tenga bonito día. Bueno, tiene un peso un poquito bajo. El ejercicio, es importante que el ejercicio deba ser de prescripción, es decir, tiene que tener una valoración médica y nutricional previa para ver en qué condiciones de salud se encuentra. Pero básicamente le puedo comentar que el ejercicio que puede hacer, el ejercicio tiene que ser, como comentamos, de prescripción y tiene que tener ciertas características. Debe de ser adecuado, es decir, que no perjudique su salud. En este caso usted tiene fibromialgia, tiene que ser un ejercicio de baja intensidad, tal como caminar o puede ser nadar. Debe de ser gradual, iniciar poco a poco, probablemente con 20 minutos, ir incrementando 5 minutos cada semana hasta que llegue un máximo de 45, 60 minutos al día durante 5 días, y el tercero debe de ser frecuente. Es mejor que haga 20 a 30 minutos diarios y no que haga solamente una vez a la semana ejercicio. Esas son las recomendaciones que le puedo dar en relación a su pregunta. Dice María Menderos, Colonia Las Águilas, creo que participa. Dice: felicidades doctor, en verdad que si come uno frijoles o lentejas se inflama del estómago, y eso es precisamente en relación a, habíamos comentado también de la intolerancia. Hay personas que tienen intolerancia a lo que son las leguminosas, y no solamente es al frijol, sino lo que es frijol, haba, lenteja, garbanzo, y cada vez que comen el estómago de alguna manera provoca inflamación, distensión o gases. Otra persona se comunica con nosotros por el WhatsApp y señala: hola doctor Oscar, ¿qué podemos comer para que mis niveles de triptófano, serotonina y dopamina estén bien? ¿Y dónde se sintetiza más? Creo no se sintetiza más. Habíamos comentado que la síntesis regularmente pensamos que es a nivel del cerebro, pero el 90% de la función y de la síntesis está a nivel intestinal. Es por ello que hay una relación directa entre la sensación que podemos tener, el placer o satisfacción de la alimentación a nivel estomacal y también a nivel cerebral.
¿Qué tipo de recomendación podemos dar precisamente para incrementar los niveles de triptófano, los niveles de serotonina y niveles de dopamina? Pues básicamente tener una alimentación totalmente equilibrada. Tener suficiente, tener suficiente alimentos, lo que son macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, y micronutrientes como vitaminas, minerales, suficiente fibra y suficiente líquido. Y un factor importante ya prácticamente para terminar es escuchar o aprender a escuchar nuestras tripas. Comentábamos que las tripas no piensan pero sienten, y hay que saber escucharlo. Los síntomas como la acidez, el ardor, el reflujo, la pesadez, la hinchazón, el dolor, la distensión y demasiados gases regularmente son manifestaciones que tenemos que escuchar, y esas manifestaciones son precisamente en base al tipo de alimentación que consumimos. Es decir, si estamos consumiendo cierto tipo de alimentos y nos está provocando distensión, inflamación, irritación, significa que tenemos que hacer modificaciones importantes en nuestra alimentación. Y si no escuchamos nuestro estómago, si no escuchamos nuestras tripas, regularmente tiende a la evolución hacia la gravedad, es decir, de tener una gastritis aguda de probablemente de un día o de un fin de semana que tuvimos un atracón. Podemos pasar a una gastritis crónica, y tenemos que tener una higiene digestiva. ¿Qué es esto de higiene digestiva? Es consumir al menos 5 tiempos de comida. Hemos insistido en eso, de que la alimentación adecuada debe de ser de 5 tiempos, que es el desayuno, la comida, la cena y 2 refrigerios o colaciones intermedias. Eso hace que de alguna manera haya un equilibrio también en la cuestión de la función intestinal, porque no estamos recargando nuestro sistema digestivo. Y la higiene digestiva también tiene que ver con el hábito de la defecación. Muchos pacientes, cuando inician tratamiento para bajar de peso, se quejan que tienen estreñimiento, pero a veces el término de estreñimiento está mal conceptualizado, se entiende mal. Estreñimiento es evacuaciones duras o dificultad para evacuar, y muchos pacientes que evacúan a veces cada 2 o 3 días lo toman como un estreñimiento, y esos pacientes se autoprescriben laxantes, y es un error muy común. Al prescribirse laxantes, también nuestro sistema digestivo va a sufrir. Y el hábito de la defecación. El hábito de la defecación, ejemplo, y sobre todo en mujeres, las mujeres de repente son algo de quisquillosas para sentarse en cualquier baño y se aguantan mucho para ir al baño. Y esto hace que de alguna manera se pierda el hábito de la defecación y puede provocar un estreñimiento crónico, y eso utilizan los pacientes laxantes, utilizan laxantes en la mañana, tarde y noche con la intención de evacuar. No hay necesidad de que se utilice laxantes cuando se tiene una alimentación totalmente sana, balanceada y adecuada. Cuando utiliza laxantes es porque nuestro intestino nos está avisando que no hay una nutrición del todo balanceado, y se están comunicando con nosotros por teléfono. María Esther Muñoz, doctor, ¿me puede dar el domicilio de su consultorio? Con todo gusto. La dirección es Avenida 18 de Marzo 1584, repito, Avenida 18 de Marzo 1584 en Las Águilas, y el teléfono del consultorio es 36 32 90 11, repito, 36 32 90 11. Con todo gusto, María Esther. Marisela Orozco Ramos, San Martín de las Flores, se comunica con nosotros, se acepta el reto, y ya prácticamente para terminar vamos a señalar la ganadora. Es decir, el ganador, pero es ganadora. La ganadora del día de hoy del reto es Alejandra. Ella se comunicó con nosotros por medio de WhatsApp, y ella es la ganadora de la beca. Se tiene que comunicar con nosotros al 36 32 90 11, 36 32 90 11, y tiene que señalar que es la ganadora de la beca para hacerle su valoración médica y nutricional, y en base a ello ya determinar si cumple con las características de la beca. Hola, muy buenos días, me gustaría participar para el reto de 26 kilos, es para mi esposo, tiene 40 kilos y está mal de la rodilla, lo tiene que operar, pero el doctor le dice que primero tiene que bajar de peso. Importante,
Si no fuiste agraciado con la beca, te podemos dar una valoración totalmente gratuita, y la beca es únicamente para radioescuchas, no puedes inscribir absolutamente a nadie, es solamente para personas que están escuchando en este momento la radio. Y ya prácticamente para terminar nos estamos despidiendo, y muchísimas gracias por estarnos escuchando, por sintonizarnos. A tus órdenes, soy el doctor Óscar Martínez. Hasta luego.